Gracias por continuar con nosotros. Bueno, tenemos en línea, como habíamos prometido, al doctor Julio César de la Rosa, gran amigo. Profesor, buen día, ¿qué tal? Buenos días, un saludo a toda esta teleaudiencia. Estamos aquí en compañía de Luna Valiente. Bueno, es una combinación de nombre y apellido que debe dar cosas buenas por todas partes. Bueno, así es. Eso es como los indígenas norteamericanos, todos sentados, águila gris. Mire, profesor, bienvenido. Hemos visto de nuevo un llamado de atención que usted hace a la administración, al gobierno dominicano, respecto de la transferencia de los bienes del CEA, que está en un proceso de liquidación hace años, a bienes nacionales, lo cual usted califica de ilegal. ¿Cuál es la situación, profesor? Bueno, el CEA se crea a partir de la ley 7-66 como consecuencia de la derogación de la ley 78 del año 65 que creó la Corporación Azucarera. Esta entidad, el CEA, pues opera bajo el mandato de la ley 7-66 y para sorpresa nuestra se envió el pasado 1 de octubre un proyecto de ley para la fusión del Consejo Estatal del Azúcar con bienes nacionales. Un anuncio que había hecho el presidente de la República, tanto en campaña como cuando ya había sido electo en medio de la transición. Lo que fue saludado, evidentemente, por los escándalos y sobre todo por la falta ya de utilidad del Consejo Estatal del Azúcar ante la diversidad del tema de la caña de azúcar. ¿Qué ocurre? Que se crea una comisión liquidadora que nosotros interpretamos las comisiones liquidadoras para que hagan el andamiaje, la carpintería de lo que sería la elaboración de un proyecto de ley tendente a derogar la ley que le da vida a estas instituciones que serían liquidadas o fusionadas, que es lo mismo que ocurre en la CDEE, que se ha puesto de manifiesto una ejecución, una materialización de un proceso de liquidación y de fusión sin que antes intervenga el Congreso de la República, suplantando estas comisiones las atribuciones que la Constitución le confiere al Congreso. En este caso del CEA, la sorpresa nuestra es que el pasado lunes se anuncia la entrega de propiedades del CEA a bienes nacionales, que dicho sea de paso, quien tiene la dirección de bienes nacionales, a su vez, es también director del CEA, del que no ha sido todavía eliminado porque se mantiene vigente la ley 7-76. Entonces, con este llamado le estamos advirtiendo de que estos funcionarios que se han dado a la tarea de atribuirse funciones propias del Congreso de la República, que están comprometiendo su responsabilidad penal y civil por estar disponiendo de algunos bienes, parte del patrimonio del CEA sin que se haya aprobado la ley que debe derogar pues estas instituciones. Y con preocupación lo advertimos que se viene produciendo esta situación, y el anuncio hecho por el director de la comisión liquidadora, en este caso Rafael Burgos Gómez, de que entregaba 2.065 expedientes, títulos, que son los títulos matriz de todos estos inmuebles que ha negociado el CEA, de la misma forma que los inmuebles, así como lo relativo al CEA Gana, lo relativo doctor, por favor, y en el caso, lo que me preocupó y me llamó la atención cuando usted dio la voz de alerta es que la entidad que comercializa los terrenos del CEA
es una inmobiliaria que está creada La por ley. inmobiliaria de SEA, Que está creada por ley. Y entonces, ¿para dónde va esta inmobiliaria? ¿Qué carajo pinta? ¿Qué vamos a hacer con ella? Es que, Ángel, hasta que no se lleve hasta que el Congreso, este proyecto de ley que procura la fusión de estas instituciones, es esa ley que va a establecer cuál va a ser la entidad receptora del patrimonio, así como de los compromisos contractuales de las instituciones fusionadas. Entonces, con este acto que ha realizado esta comisión liquidadora, pues se deja de lado lo que sería la disposición de ese patrimonio. Estamos hablando de que el SEA, que es la división de ganadería del SEA, que tiene particularmente como SEA Gana, tiene inmuebles, o sea, tiene terrenos, de la misma forma que también explotan terrenos pertenecientes al SEA y que tienen animales, o sea, un ganado enorme que era el utilizado precisamente para los bueyes de tiro de la caña. Entonces, este patrimonio que pertenece al SEA legalmente, porque es el resultado de una ley y que están registrados los títulos de propiedad a nombre del SEA, no puede una comisión liquidadora decir que esos títulos pasan a otra institución del Estado. Aunque sea una institución del Estado, tiene que hacerse conforme a lo que establece la ley que crea esa institución, y para ello solamente puede hacerlo el Congreso. Y una demostración y evidencia de eso es que el anuncio que hace el director del SEA y de Bienes Nacionales, César Cedeño, al inicio de su gestión, es que se va a proceder a hacer la evaluación con el propósito de materializar estas acciones, pero que no se puede hacer hasta tanto se apruebe la ley. Se envía la ley, el proyecto de ley, el 1 de octubre, y han transcurrido 45 días de que este haya sido depositado en el Congreso, y ya la comisión liquidadora dispone de su patrimonio transfiriéndolo al SEA. Y mañana, cuando ocurra alguna eventualidad respecto a la propiedad de esas, de quién es realmente, legalmente el propietario de ese patrimonio, ocurra una dilapidación, que se hayan transferido de manera irregular, o sea, ¿quién va a responder por ello? Y por ello hemos hecho esta advertencia como una forma de decirles de que cada actuación irregular como esta es la construcción de un expediente penal. Pero ¿qué está pasando, profesor, con las unidades jurídicas de estas instituciones? O sea, porque es un tema recurrente. Pasó en la CDE, pasó está pasando en las EDES, está pasando en el Ministerio de Energía y Minas, está pasando aquí. Tenemos una foto donde realmente el director de Bienes Nacionales está recibiendo mediante una certificado, las propiedades del SEA. Pero tiene que mediar la orientación de un consultor jurídico en la institución. Esto no puede seguir ocurriendo porque se quiera figurear o tomar vitrina mediática. Lo lamentable de esto, Ángel, es que precisamente el anuncio que hace el presidente en la transición, que fue saludado por todos aquellos que de una forma u otra procuramos el fortalecimiento institucional, como es el caso, por ejemplo, de la OISOE. Cuando se habló de fusionar la OISOE con el Ministerio de la Vivienda, pues nosotros lo saludamos. Claro, claro. Cuando nosotros vemos que lo que tenía, el poder que tenía la OISOE, le fue transferido a la URBE, que era la unidad para la ejecución del reordenamiento de la Barquita y su entorno, que fue pasado a denominarse para la readecuación de los barrios y sus entornos con alcance nacional, pues le transfirieron el poder que tenía la OISOE. Le cambiaron el nombre a la OISOE. Es la misma OISOE. La misma OISOE que está construyendo en Jarabacoa el Palacio Municipal, 4 puentes y una carretera de 22 kilómetros. O sea, la urbe que se hizo única y exclusivamente para la Barquita y que debió desaparecer tan pronto terminara ese proyecto,
pues le fue ampliado el alcance nacional para intervenir de la misma forma que intervenía la BISOE, bajo la adscripción del Ministerio de la Presidencia, que antes era adscrito al Ministerio Administrativo de la Presidencia, pero en el 16 de agosto del 2020, el decreto 342-20, pues le transfirió esa función a la URSS. Entonces, eso es parte de la advertencia que nosotros hacemos y lamentamos que estando el consultor jurídico, una persona con conocimiento de derecho administrativo, de derecho constitucional, permita que se cometan estas pifias, porque las comisiones tienen un carácter estrictamente de hacer la carpintería para la elaboración de la ley, claro, que deberá claro. disponer la fusión o liquidación de una institución. Ocurre con la CDE que el Ministerio de Energía y Minas, inclusive, asaltó el inmueble de la CDE, le quitó el letrero y le puso el letrero de Energía y Minas, cuando esta es una entidad que se crea por la ley 125-01, en su artículo 138, y que le otorga personería jurídica con alcance de poder detentar su patrimonio, que es el Congreso que le dice: usted es el propietario de esto y de esto. De lo contrario, el Estado entonces sería un caos, la administración central sería un caos si no se delimita cuáles son las funciones de las instituciones y cuáles son las propiedades pertenecientes a cada una de las instituciones. Señor de la Rosa. El Estado, el Ministerio de Obras Públicas no puede ir a INAPA a buscar una retroexcavadora porque la necesita. No, usted debe cumplir con lo que establece la norma, la ley, y hacer la diligencia que corresponda para usted poder tener ese equipo perteneciente a otra entidad que no es la suya, porque por eso cada entidad tiene su patrimonio y debe operar como tal. Señor de la Rosa, si en el pasado, a través del Congreso de la República, muchos terrenos del CEA pasaron a manos privadas mediante actos de corrupción cuando los ingenios del país fueron desahuciados, todo lo del Estado específicamente, y esos contratos de ventas que se llegaron a dar al metro cuadrado hasta valores irrisorios, pasaban por el Congreso de la República cada contrato de venta. ¿Cómo es posible que se traspase una institución a otra mediante este acto público que no tiene ninguna connotación de validación jurídica ante el Congreso de la República? Claro, eso es así totalmente. Todo bien del Estado, para poder ser transferido, debe ser como resultado de una actuación del Congreso de la República. Claro. Entonces, si un solar, que hay muchísima gente pululando por el Congreso para que le sometan en agenda la aprobación de ese contrato, que aunque lo esté detentando, aunque tenga la posesión, pero quiere tener su título, y hasta que el Congreso no aprueba esa venta entre el Estado, representada por el CEA, para vender un patrimonio de un solar de 100 metros, que en ocasiones se vendieron cantidades de terrenos a 6 pesos el metro, pues eso significa que es una obligación, es un requisito. Toda transferencia de un bien del Estado debe ser el resultado de la aprobación del Congreso Nacional, aunque la transferencia sea entre instituciones del Estado, porque cada institución tiene que responder por sus bienes. Entonces, correcto, como el director de esta comisión liquidadora, que aparece en bienes nacionales y hace entrega no solamente de los títulos matriz, que estamos hablando de 2.065 títulos, pero un título de eso es quien ampara todo un sector, un municipio, literalmente hablando. ¿Cómo usted va a disponer de ese patrimonio? Usted como comisionado es para que usted le diga: mire, el CEA tiene esto, el CEA puede transferir esto de manera sin ningún interés, puede
transferirle, por ejemplo, este inmueble a la zona franca de San Pedro de Macorís, que está construida en ese terreno. Entonces se hace un acto que debe ser avalado por el Congreso. Claro, claro. Entonces ya de ahí va a surgir el título que va a amparar Exacto. la propiedad de ese inmueble. Entonces es precisamente la ley, es esa ley del Congreso que va a decir, bueno, en los terrenos de la zona franca de Esperanza Valverde, pues que es propiedad del CEA, va a Proindustria. Entonces, en ese mismo acto, en esta misma ley, pues se va a regular ese acto, esa posición Exacto. que tiene Proindustria de ese inmueble. Gracias, profesor. Esa es la intención nuestra, de llamar la atención de que por favor observen la norma, porque no podemos, en nombre de la transparencia, de querer eliminar instituciones y que su eliminación sea sobre la base de una ilegalidad. Gracias, profesor. Nos vemos esta tarde. Si Dios quiere, siempre a la Bien. orden. Bueno, señores, ahí está la exposición del profesor Julio César de la Rosa, presidente de ADOCO, entidad que lucha y con mucha contundencia, con mucha transparencia también, contra la corrupción en la República Dominicana. Esa situación para mí se me presenta preocupante porque primero tiene que ser bajo un mandato jurídico del Congreso, y estamos hablando, tú sabes el tamaño todavía que queda, aparte de todo lo que se han robado en el CEA. Medio país. Medio país. La otra mitad la tienen los Vicini en terreno del CEA también. Sí, pero medio país está todavía en el CEA, entonces no... hacer este acto, la verdad que yo creo que Antoliano Peralta va a tener que llamar, hacer una reunión en Palacio con los consultores jurídicos de todas estas entidades y ponerlo en cintura. Me robaste urgentemente. Bueno, los muchachos me boicotearon el video de Miguel. El fútbol tiene acciones por aquí que están conspirando contra nosotros. Es que hay acciones o están comprados. El fútbol ha comprado a Leo también. Tú vas a ver la cantidad de... Señores, mañana tenemos que hablar de Margarita. Margarita la votó y terminó dándome la razón. Lo he dicho reiteradas veces aquí. Ingratamente, en un acto indigno de un hombre bueno, Leonel impidió que Margarita fuera presidenta de este país. Candidata, no presidenta. Nos vemos mañana. Iba a ser presidente. No creo.